terreno y suelo. En esa propuesta es que jugamos en la dinámica de la agricultura orgánica. La microbiología hace soluble lo insoluble. Y la microbiología que hace soluble lo insoluble la podemos colocar frente a un proceso de una agricultura química. Y tenemos la agricultura química. Esa agricultura del NPK es una agricultura simplificada únicamente en 2 círculos. Y esos 2 círculos simplemente son las relaciones de lo físico y lo químico. Y en esas relaciones de lo físico y lo químico, ¿quién me falta? Más importante. Se transforma en una materia electiva de final de semana, el día viernes a las 10 de la noche. Y entonces la Universidad Democrática, no, Jairo, aquí ofrecemos también la posibilidad de biología. La oferta no debe ser oferta, debe ser obligatoria. Ay, sí, por favor. Biología de suelo debe ser obligatoria, pero no es obligatoria biología de suelo. ¿Por qué? Porque están ahí estrados con la industria, ¿verdad? Porque la industria no le gusta. Vamos a ver por qué no le gusta. Porque la vida, la biología, hace soluble lo insoluble. ¿Qué es lo que hace la microbiología? Un principio de ajuste, de solubilidad. Hace soluble lo insoluble. Hace blando lo duro de lo físico. Y hace la comunión entre lo físico y lo químico. Y ella evoluciona. Es un conjunto. Entonces, ¿qué hace la industria? Monea una cosa aquí. ¿Y qué monea? Una cosa llamada. Y al monear esto, ¿qué es lo que la industria te vende? La industria vende servicios de solubilidad. Por eso la industria todo lo que te vende es soluble. ¿Cuál es la diferencia entre fertilizar y nutrir? Son 2 cosas diferentes. Una cosa es la fertilidad y otra cosa es la nutrición. Entonces la industria lo que te vende es elementos altamente solubles. Una pregunta. ¿Te gusta la sopa o no te gusta la sopita? Bueno, ¿no? ¿Mondongo? ¿Te gusta el mondongo? Sí, claro. Muy bien. Entonces estás con tu mondongo, no hay otra cosa para comer, te descuidas y te echo una cucharada de sal. Y vuelves, opa, pero no hay otra cosa y te comes el mondongo bien con 2 cucharadas de sal. Una pregunta, a las 2 horas ¿cómo estás? Te hace, ¿no? Entonces te hace porque está deshidratado. La sal deshidrata, ¿sabía, no? Si uno come bastante se deshidrata. Muy bien. Entonces queda deshidratado con esa sal. ¿Y estos fertilizantes qué son? Por lo tanto, los cultivos de la agricultura química demandan aproximadamente entre 20 a 30% más de humedad. Pero no hay problema, yo le vendo el equipo de riego y le hago el pozo. Los cultivos industriales consumen entre 20 a 30% más de agua que un cultivo de agricultura orgánica. Pregunta, ¿cuánto cuesta la economía de agua? En un 20%. ¿En los costos de producción los agrónomos hacen eso? Jamás. 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 Los agrónomos no saben hacer. La matemática más incompleta y más mediocre es la de los agrónomos. Los cabrones. Y me estoy refiriendo a los colombianos y a los brasileños. Esos cabrones no saben matemática. Es matemática oscura de la negación. No saben ni sumar ni restar. Y entonces cuando quieren comparar la agricultura orgánica con la química desde el punto de vista económico, les hace falta matemática y te vienen con unos datos raros. Datos raros. Datos raros. ¿Qué cuesta la descontaminación de 1 metro cúbico de agua por un fungicida que ustedes usan en México? Ditane. Volumen del agua en el planeta constante. Para que salga agua
en la pluma de Puebla o del DF para poder tomar, entre comillas, haciendo un paréntesis, y entre comillas, que fuera honesta la Organización Mundial de la Salud, que fuera honesta, haciendo un paréntesis, y que ella diga que puede permitir tantos ppm de residuos de veneno por dato para cada mexicano tomar, si fuera eso honesto, ¿cuánto se necesita de dinero para descontaminar 1 metro cúbico con un fungicida para volver a ser ofertado como consumo humano? ¿Cuánto? ¿Dónde están los agrónomos? Menos mal que aquí todos son humildes campesinos. Todos aquí. Ya se fueron, ni hay posgrado, ni hay nada de eso. ¿Cuánto cuesta descontaminar 1 metro cúbico de agua? Porque ese metro cúbico de agua va a salir en algún lugar. ¿Quién paga la descontaminación de metro cúbico de agua? La industria. La paga la salud. ¿Cuánto cuesta el tratamiento de una persona con una lesión de la base de hipotálamo provocada por manganés y un veneno fungicida que se usa en México? ¿Cuánto cuesta? El tipo está todo y lo confunde con mal de Parkinson. No, una lesión de la base de hipotálamo producida por manganés. Se llama el timinil, se llama la parte del sonriso rígido y es confundida con Parkinson, no es. Y es una lesión que está apareciendo en productores de hortalizas y en flores debido a ese producto con un descontrol de manganeso. ¿Cuánto cuesta el tratamiento de un campesino de eso? ¿Quién lo paga? Y uno dice, no, más hospitales, más esto. ¿Por qué más hospitales? ¿Cómo que más hospitales? Al contrario, un pueblo entre menos hospitales porque está más sano. Un pueblo que tenga menos hospitales y menos cementerios porque es más sano. Pero la gente que pide más hospitales, más cementerios, imbécil. Voy a pedirle al diputado que haga un proyecto para construir otro cementerio, otro hospital. Debemos de construir más escuelas y menos hospitales. Cambiemos hospitales por escuelas. Pero escuelas de verdad. Entonces, es eso. Esas cuentas son incompletas. Muy bien. Vamos a avanzar en las cuentas. Yo tengo una hoja y una planta cualquiera. En esta hoja yo tengo un hongo. Tengo un hongo. Y si yo tengo un hongo, ¿qué recomiendan? ¿Qué recomiendan? Un hongo benéfico. No me pendejadas, es un fungicida. Vienen aquí a hacerme la media, cabrones. Cabrones, ustedes recomiendan un fungicida, lo que le enseñan en la universidad. Sí. Recomiendan un fungicida. Muy bien. Todo fungicida tiene un principio activo o un ingrediente activo. Es diferente de todo el producto. Del principio activo o del ingrediente activo, ¿cuánto por ciento cae en el ojo? Si tú te mandan un colirio, ¿el colirio es para la uña o para el ojo? Para el ojo, muy bien, muy bien. ¿El fungicida dónde debe caer? El fungicida debe caer en el hongo, ¿no? El fungicida es para la hongo. Muy bien. La pregunta, ¿cuánto del principio activo del fungicida cae en el hongo? 5%. 0,5%. ¿A dónde cae? En el suelo. Muy bien. ¿Por qué son baratos los fungicidas y por qué se producen más ahora actualmente? ¿Cuánto crece la producción de fungicidas en relación a insecticidas, señores del posgrado? ¿No son agroecólogos? ¿O ya se fueron? Menos mal, ya se fueron los cabrones. Ya ni están aquí. ¿Cuál es el crecimiento de la producción de fungicidas en relación a insecticidas? Cabrones, no son agroecólogos.
Oye, ustedes cada vez me confirman lo que estoy pensando de ustedes. Y eso lo voy a decir en Brasil cuando esté acá. Estuve en la Universidad de Puebla, así, y sucedió esto y esto y esto. Tienen chance de recuperarse hasta el sábado. Hasta el sábado tienen chance de reponer ese gran vacío. O si no, ay. Y eso va a salir por ahí. Me relaciono con 6.000 páginas en el mundo. Imagine yo hablar mal de los estudiantes del posgrado de Puebla en 6.000 páginas en el mundo. Imaginen esa propaganda. Entonces, este 99.5% cae. Una pregunta, ¿los fungicidas son selectivos? No. Entonces, los fungicidas en la realidad hoy en día están programados para momificar toda la actividad biológica del suelo. Pregunta, ¿cuál es la inversión mayoritaria en estos momentos de la Monsanto? ¿Y por qué y dónde está ubicada? No, es que Monsanto ya. Cabrón, bueno, ya. Y te diste y que Monsanto. Cabrón, si peleas con esa, ¿cuáles son los pasos de ella actualmente? ¿Cuál es su mayor inversión en estos momentos? ¿Qué es lo que más investiga Monsanto ahora en estos momentos? ¿Y cuál es su nueva oferta? Jóvenes, la Monsanto tiene ahora el mayor instituto de análisis biológico de suelos, con Dinamarca. Es la empresa que se está especializando en vender actividad biológica enzimática para recuperación de suelos. Ese es el vuelco de la Monsanto. Entre el 16 y el 17 hizo más de medio millón de análisis de suelos y biología de suelos del mundo. Están así. Es la mayor al día de ahora en factores de microbiología y factores enzimáticos de microbiología para recuperación de suelos. Interesante, ¿no? ¿Vieron? El problema es nuestro, no ellos. Industria es industria. ¿Quién es que tiene que preparar? ¿Ellos o nosotros? Nosotros. Tienen registrado los herbicidas como fungicidas ahora. Hay que comenzar a atar las cosas para dónde vamos. La mayor alianza de la Monsanto es con una empresa danesa en microbiología de suelos y en factores enzimáticos. Como quien dice, te van a vender enzimas de la microbiología y están patentadas. Enzimas de la microbiología. Usted no puede usar ese microorganismo porque las enzimas no están. No, la pelea es prepararse. Entonces lo que necesitan es momificar el suelo. Entonces, ¿qué pasa si momifico el suelo? Si momifico el suelo, esta semilla tendrá dentro del punto de vista del concepto industrial todo el paquete para funcionar. ¿Por qué? Porque no hay una biología que la vaya a alterar. Adelante. ¿Vale? Adelante. ¿Y? ¿Va a salir corriendo? Muy bien. Entonces, esta semilla tendrá toda la protección frente a la inactividad biológica del suelo. ¿Y qué tiene que ver eso con transgénico? ¿Qué tiene que ver materia orgánica y biología con transgénico? Yo apoyo todas esas luchas con los transgénicos, pero yo tengo otro concepto de lucha. Y es la lucha de la agricultura orgánica clandestina contra los transgénicos. Y la lucha más clandestina, más propia, y el silencio, el trabajar contra un transgénico, es enriquecer el suelo con biología y materia orgánica. Porque si una semilla transgénica cae en un suelo rico en materia orgánica y biología, la próxima semilla es otra. Es altamente vulnerable. Un transgénico es altamente vulnerable a biología y materia orgánica del suelo. Por eso la industria sabe esa debilidad. Entonces, ¿qué hace? Esteriliza el suelo. Por eso la industria habla mal de la agricultura orgánica, de microbiología y materia orgánica. Y entonces, al momificar la materia orgánica y no hacer como poner biología, entonces dice, ¿vieron? Ese suelo es rico en materia orgánica, eso no funciona.
No, es que la materia orgánica no es buena para la planta, es buena para los microorganismos, pero no hay. Entonces, ellos ahora dicen, la materia orgánica presente en el la máquina orgánica no funciona. Y entonces la gente dice, no, ya comprobaron científicamente que no funciona. No. La materia orgánica no tiene que ver nada. Ahí es biología. Pero la gente no está preparada para esa discusión. Y si yo tengo el sometimiento de una semilla transgénica a una presión del medio, porque el medio hace la variedad. El medio hace la variedad. Y si yo tengo un medio nutritivo con materia orgánica y biología, esa semilla evoluciona hacia otro tipo de semilla. Y por eso es vulnerable. Por lo tanto, la industria perdería el control de su semilla original. Al perderlo, eso se ve una anarquía para ella. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hablar más de la agricultura orgánica, momificar el suelo y darle mordida a una persona del Estado para que vaya a fiscalizar y decir, usted tiene que asustarlo y decirle que tiene que regresar toda la semilla. Porque si le queda con una semilla nuestra, ese tipo es subversivo y la alimenta con materia y biología y tiene otra variedad y va por otro camino. Y entonces hay que controlarlo. Usted debe ser un policía de nuestra industria. ¿Cenamos hoy? Entonces por eso la industria no está en el poder. La industria es el poder. ¿Entendiste? Entre ser y estar. La industria no está en el poder. La industria es el poder de presión sobre la corrupción en América Latina. Y entonces, como la industria no puede salir a controlar su semilla, ella le dice al Estado, haga una ley de protección de nuestra semilla. Y es que todas las semillas tienen que ser regresadas. Y ningún campesino puede quedarse con la semilla porque la va a piratear. Mentira, esa es la disculpa. No hay piratería, porque una semilla es diferente de otra. Y si usted la somete a presión de biología y materia orgánica, usted tendrá una cosecha de otra semilla que no es de la industria. Usted, entre comillas, tiene una nueva variedad. No sé el impacto que ella va a generar, pero tendrá una nueva variedad. ¿Por qué? Porque es evolución normal. Si usted dice que logró una semilla perfecta y que no es vulnerable genéticamente, usted paró la evolución, y es mentira. La evolución no para, la evolución continúa. Por eso no hay estabilidad genética. La estabilidad genética es negación de la evolución. Por eso los tipos más frustrados son los geneticistas. No hay cosa más frustrada que un geneticista. No te vas a casar con un geneticista. Es el tipo más frustrado. Nunca hay tiempo para él, nunca logrará lo que... Cuando él mueve una cosa es otra, porque es jugar ajedrez en genética. Entonces el cuadro de ajedrez tengo 16 piezas de cada lado, 32 en total, 64 cajoncitos y muevo una pieza o muevo dos piezas. Son 16 piezas de cada lado, son 32 piezas. El movimiento de una pieza en el cuadro de ajedrez me puede generar 1.200.000 expectativas. El movimiento de una pieza. Yo muevo una pieza y puede haber 1.200.000 posibilidades en el tablero. ¿Son cuántas piezas? 16. Monten un tablero de ajedrez con 34 millones de piezas de cada lado y muevan una ficha. ¿Cuáles son las posibilidades? Es un factorial incalculable. Eso es genética. Usted puede dar un paso, conoce ese, pero no sabe las respuestas de ese paso. Por eso es la incertidumbre, la incerteza. Y por eso la mayor incertidumbre y incerteza para un transgénico es tener un suelo rico en material orgánico y biología. Toda semilla sometida a un medio totalmente diferente de aquel que sale de la genética, ella avanza o retrocede, se modifica su genética. El medio hace la variedad, el medio hace la expresión. Los profesores de fitopatología, que menos mal que aquí no enseñan esa carrera, de fitopatología, le enseñan a los estudiantes un triángulo. ¿Se acuerdan de ustedes?
¿Cuál es el triángulo de la patología? Los profesores enseñan. ¿Todavía enseñan eso? Sí. Y que dice que hay un patógeno, hay un hospedero y hay un medio ambiente. Eso es el triángulo de la patología. Está mandado a recoger hace tiempo. ¿Todavía me enseñan aquí? No. Menos mal si no está aquí. Eso hace rato está ultrapasado. Porque hablan de humedad, temperatura y todo eso ahí. No. Eso es redondo. Y en el factor redondo de la patología falta el factor nutrición. La mejor manera de atacar la patología es la nutrición. No basta estudiar. Siempre le echan la culpa a los hongos de humedad y calor, siempre. Todo patologista dice, es que la humedad, es que el calor, es que el calor. Y ese cuadrito lo preguntan. Siempre preguntan, eso ahí lo copian los estudiantes de la razón. La patología excluye los patrones. Sí, un mundo de idiotas ahí, sonámbulos estudiando. Camila, me llama a las 4 de la mañana porque voy a estudiar 2 horitas antes de la prueba. Y a las 4 de la mañana la mamá se levanta, le prepara el café y el idiota está allá. Mejoramiento también. Y llega allá a vomitar todo eso de memoria. Una máquina. Vomitó eso, pues puta, se le olvidó todo. Se le olvidó todo. Y cuando pasa la materia de química, ¿cuánto es la calificación aquí para pasar la materia? 7. Y cuando él sigue de publicado así, ¡ya! ¡Pasé! 7. No le quiero ver más la cara de ese hijo de puta, profesor. Así dicen. Sí, señor. Yo convivo con estudiantes. Así le dicen al profesor de química. No, ese hijo de puta, pase, no le quiero ver más la cara. Así le dicen a los profesores. Que no quieren escuchar otra cosa. Pero así le dicen. Yo convivo con estudiantes, con colectivos y todo. No, aquel profesor nos persigue, aquel profesor esto, aquel profesor nos hace memorizar eso, aquel profesor nos hace memorizar el fungicida en la prepa de la siguiente manera. El fungicida que existe en México se llama Fusila. Señores, para que aprendan, fusil. Y fue puta, y estoy un muchacho con el veneno, y al estudiante ya le queda eso. Y lo pregunten en el examen. El veneno para recomendado para tales, el estudiante ya fusil. Ese entrenamiento se da en México en una universidad, donde se hacen analogías de venenos en otra cosa. Sí, señor. Eso es perverso, eso no es sano. Entonces, esta parálisis se da y es lo que a la industria hace. Porque a la industria no le interesa la materia orgánica de la microorganización, porque reactiva la cosa. Ustedes conocen en la parte cómo esto se comprueba. Hay un roedor llamado chinchilla. Se produce mucho los chinchillas se producen mucho en Argentina para hacer abrigos para el este europeo, el parte muy fría. Se usan mucho los cueros. Una pregunta, si yo quiero tener bastantes cueros y bastante crías y reproducción y todo, para tener bastante cueros, ¿qué debo de tener preferencia? ¿Que nazcan machos o hembras? Hembras, muy bien. Ustedes sabían que cuando yo le cambio la luz a las hembras, si la luz es amarilla, toda la cría sale hembras. Y si le cambio a luz azul, todos salen machos. Qué interesante, bello eso, ¿no? La luz, azul o amarilla. Eso se llama entonces, eso se llama genética. ¿Qué sucede allí entonces? ¿Por qué no me explican eso? Entonces, el medio hace cambiar los comportamientos. Ustedes conocen abejas, ustedes son apicultores y todo, muy bien. Todos los huevos de las abejas de la misma reina, todos los huevos de la misma reina. Muere la reina por un accidente. ¿Qué hacen las operarias?
Alimentan un huevo, ¿verdad? Todos los huevos son iguales. Y alimentan este huevo. ¿Con qué lo alimentan? Con una dieta diferente a la anterior. ¿Vieron que una dieta modifica totalmente el origen del huevo? El medio nuevamente. Ustedes conocen las babillas, los cocodrilos. Muy bien. ¿Usted sabía que cuando yo tengo huevos de cocodrilo, y esos huevos de cocodrilo cuando está a 30 grados, salen machos, y cuando es 31 salen hembras? ¿Cómo? Machos con más baja temperatura y hembras con más alta temperatura. Ustedes conocen batracios, conocen sapos. Muy bien. ¿Usted sabía que una población endémica de sapos, una población de sapos endémica, que estén prontos a la extinción, a desaparecer? ¿Ustedes sabían que por la presión hormonal que hay por el desaparecimiento, el macho más viejo se transforma en hembra para perpetuar la especie? ¿Ustedes sabían cómo se reproducen los vallenatos? Los vallenatos se reproducen en el mar por la concentración de salinidad en el mar. Y actualmente, en ciertas zonas, por influencia de la contaminación, hay más crecimiento de machos que hembras. Por lo tanto, la ballena va hacia extinción. Por modificación de la acidez del agua del mar y la química. Entonces, el medio. Entonces, señores, esto está mandado a recoger. Y hay que agregarle, y esto redondearle, y decir, hay que agregarle nutrición, modificación del medio. La nutrición es medio, y nunca nos lo dijeron. Si yo modifico el medio, Fusario se queda quieto, ¿eh? Fusario se queda quieto. ¿Preguntas? ¿Está claro esto? Sí. Medio aburrido esa clase, ¿no? ¿No? Dime. Jairo, en la reflexión de las tres heces, ¿no convendría poner la que está ahí al lado, que es la semilla también? Porque si no hay semilla, pues... No, es que se sobreentiende, ¿no? ¿Qué es una semilla? La máxima concentración de energía en el mínimo de materia seca de ese ser vivo. Eso es una semilla. Bueno, la idea es una pequeña charla, y esa pequeña charla se centrará un poquito en algo básico. Y es la idea es el modelo de agricultura industrial que se ha planteado. Y ese modelo de agricultura industrial es un modelo de una agricultura totalmente fundamentado en la química, fundamentado en la genética, fundamentado en mecanización. Esa química fundamentada principalmente a partir de fertilizantes y venenos. Esa genética fundamentada en la parte principalmente de manipulación de animales y semillas. Y esa mecanización fundamentada totalmente en tractores y una dependencia de compra constante de implementos como chatarra. Y aquí el énfasis en implementos es que los implementos no tienen múltiple uso. Son implementos que cuando se compran son rígidos. ¿Qué significa? Yo para hacer una cosa necesito un implemento, para hacer la otra cosa, y tengo que estar cambiando constantemente de implementos. De tal manera que yo termino comprando 15 a 20 implementos para hacer 20 operaciones. Y eso se transforma en un parque de chatarra abandonado en una hectárea constantemente dentro de los productores. Es una mecanización totalmente ciclo dependiente, donde los implementos no se pueden reformular. Es una agricultura totalmente perversa, de dependencia. Esos implementos son implementos que están programados para eso. En México, en Colombia, en América Latina hay implementos que durante un año el campesino los usa 20 horas. Hay gente que tiene un arado y lo usa no máximo 2 días y hasta luego. Bueno, nosotros 363 días del año el instrumento está ahí oceándose, ya pasó de moda algunas cosas y se transforma en un parque de chatarra totalmente de sus implementos. Esa parte de semillas pues la parte de animales modificados, la parte de animales y genética. Los animales son semillas y las semillas como tal en las plantas. Esto es un programa que está muy bien estructurado
y estructurado a partir también de Chapingo para América Latina. Este programa fue montado con varios argumentos ultrapasados ya. Por ejemplo, en la parte de toxicología, en 1400, hacia finales de 1400 existió un médico un alquimista llamado Paracelsus. Entonces Paracelsus era un personaje que estudiaba todos los impactos de sustancias de la naturaleza. Y él estudiaba los impactos de esos elementos de la naturaleza y estudiaba también impactos en la salud, y también quería convertir muchos elementos en una cosa que llamaba oro. Querían conseguir transformar sustancias en oro. Y eso era Paracelsus. Y él también trazó principios de toxicología. Eso fue a finales de 1400. En esa misma época existía un médico famoso, un galeno, llamado Celsus. Era excelente ese médico según los italianos y vivía en Roma. Y ese nombre de ese médico era Celsus. Paracelsus es un tipo que tenía 4 nombres muy feos. La mamá no lo quería. Entonces él se cambió el nombre por Para, que significa superior, y Celsus. Él quería ser un médico superior al italiano, lo que no consiguió. Y bueno, Paracelsus llegó y él dijo una vez, y hizo un enunciado y dijo: toda sustancia en la naturaleza es tóxica, lo que mata es la cantidad. Entonces la persona que estableció el primer concepto de toxicología dijo: toda sustancia en la naturaleza es tóxica, lo que mata es la cantidad. Muy bien. Ese concepto, los agrónomos son adiestrados con ese concepto. La industria lo utiliza, Naciones Unidas lo utiliza, y los de posgrado también lo utilizan, y viene con ese cuento para el productor. Y se establecen los parámetros cuantitativos de los venenos. Pero cuando uno tiene otras cosas, ayer le decía que uno tiene que entender texto y contexto. Observen que cómo era la industria en 1400. ¿Cómo era la industria en 1400? Paracelsus es desde 1400 finales a inicios de 1500. Este tipo llega y dice: toda sustancia es tóxica, lo que mata es la cantidad. La industria hasta hoy, con los agrónomos, hablan de Paracelsus y dicen: todo es tóxico, lo que mata es la cantidad. Y ahí se establece que la gente puede comer veneno. Esa mafia de la Organización Mundial de la Salud dice que tantos ppm y esas cosas. Y los agrónomos también, y los profesores también dicen eso. Y ese principio lo preestableció Paracelsus. Él es el que inventa, él es el que propone la toxicología cuántica, la cantidad. Y hoy en día la industria vive todavía con ese cuento. Pero analicemos, en 1400 no existía sustancias de síntesis. No existían venenos de síntesis. La industria no existía con esas sustancias de industria. Por lo tanto, Paracelsus, ese enunciado que hizo, lo hizo para sustancias de la naturaleza. Hoy venimos aquí, 2017, y resulta que todo de la química es de síntesis. ¿Y qué es una sustancia de síntesis? Una sustancia de síntesis es una cosa que se llama un xenobiótico. ¿Y qué es un xenobiótico? Un xenobiótico, xeno es extraño. Entonces, un xenobiótico. Xeno es extraño en griego, extraño, y extraño a la vida. ¿Qué es un xenobiótico? Una sustancia extraña a la vida. Entonces, la industria me fabrica sustancias extrañas a la vida. Los venenos no son inocuos. Todos los venenos son extraños a la vida. Son extraños a la vida, xenobióticos. Entonces Paracelsus no conoció las sustancias de síntesis de la industria. Entonces yo no puedo traer a Paracelsus y justificar ahora, porque ahora la toxicología es cualitativa. ¿Y por qué es cualitativa? Porque toda sustancia extraña a la vida
debemos de eliminarla y no colocar en riesgo la vida. Entonces ahora es cualquier sustancia extraña a la vida la coloca en riesgo. Entonces el concepto es cualitativo. Y por eso la agricultura orgánica habla del concepto cualitativo en términos de residuos de veneno. Y cuando se habla en términos de residuos de veneno, no permite ningún tipo de residuo. Pues la agricultura orgánica es eliminación totalmente del uso de veneno, lo que significa eliminación total de los riesgos del trabajador y de los consumidores. Mientras que la agricultura química habla de la protección de los trabajadores. Y estas mafias y en las universidades hablan de buenas prácticas agrícolas. Aquí para ellos. Son las mafias de la industria que vienen de las buenas prácticas de la industria. Vuelvo y lo digo, Y toda esa mafia vive cambiando el nombre siempre para justificar el uso de veneno. Buenas prácticas agrícolas, o BPA le llaman ahora. ¿Y qué significa eso? Protección. ¿Qué es protección? Protección no es eliminar el factor de riesgo. Protección es convivir con el riesgo. Y nosotros queremos prevención. Prevención en la agricultura orgánica es eliminar los factores de riesgo. Este techo es un techo falso, quedó mal hecho, va a temblar, esta pinche lámpara se va a caer. Entonces, a mí como profesor me van a traer un casco hoy en la tarde. Eso es protección. Si tiembla y se cae la pinche lámpara, yo tengo un casco. Eso es protección. Lo mejor es que ese pinche techo falso no exista ni esa lámpara exista. Eso es prevención. ¿Qué es prevención? Eliminar esa lámpara de mi cabeza. Quitar ese riesgo. Esa es la diferencia entre prevención y protección. Nosotros tenemos una agricultura mafiosa dentro de las universidades establecida con los profesores que ahora esta mafia dice, no, es que hay que proteger el trabajador y andan buscando más máscaras, más cosas, pero no elimina el factor de riesgo. Y los factores de riesgo son la utilización del veneno. Y a la vía hay que eliminar el veneno, porque coloca en riesgo. Y cada cuerpo, y cada individuo, y cada campesino, de acuerdo a su clima, a su cultivo, tiene un metabolismo totalmente diferente. Él o ella tiene una individualidad biológica. Entonces el veneno no se puede padronizar. Tú puedes comer tanto de veneno y yo tanto. Aquí para ellos. El veneno no es parte de una dieta. El veneno es para matar, y fue inventado para matar. Fue el veneno inventado para matar. El veneno no fue inventado para proteger los cultivos, eso es paja. Y a ustedes los preparan para todo eso. Muy bien. Entonces, para hacer su ese personaje. Después existió otro personaje llamado Malthus, de 1700, un inglés, y él decía que la población crece más que la producción de alimentos y por lo tanto había que controlar la población. El control populacional, la población. En México están reproduciendo mucho, entonces hay que matar a los desgraciados y todos los más pobres que más se reproducen hay que castrarlos. Y a las mujeres hay que ligarlas. Porque el problema es que los pobres se reproducen mucho y la población mexicana crece más que la producción de alimentos. Ese hijo de puta decía eso, Malthus. Y eso que era sacerdote. ¿Qué tal que no fuera, no? Si él siendo sacerdote, un economista, sacerdote decía eso, que había que castrar y controlar la población. Pero ¿a dónde controla la población? En los más pobres, es donde siempre la cuerda se revienta. Entonces la teoría malthusiana. Hoy eso no concuerda con la época de él. En la época de él había serias inclemencias climáticas, falta de adaptación de cultivos y todo, hubo deficiencias, hubo un maltrato del suelo y todo, pues automáticamente hubo un desequilibrio nutricional, hubo enfermedades y hubo hambruna por causa de que fue mal manejado el suelo y las semillas y todo. Entonces, Malthus es teoría malthusiana que ya está claro. Después viene otro tipo que fue el que dirige todavía la agricultura y el pensamiento de la agricultura industrial, Justus von Liebig. Justus von Liebig. ¿Quién era ese tipo? Justus von Liebig era un alemán. Hacia finales muere hacia finales, es de 1803 y él muere en 1873. Dura 70 años, afortunadamente no duró más. Y Justus von Liebig entonces dice, y él, un químico excelente, ese tipo escribió muchas cosas, muy sagaz, empresario, emprendedor industrial. Es el que monta el primer frigorífico de carnes y conserva de carnes en América Latina. Él tenía un frigorífico. Hoy en día ese frigorífico es un museo en la frontera entre Argentina y Uruguay.
Muy bien. Es el que inventó la conserva de carne con azúcar. Es el que inventó la conserva y el jugo de carne para las guerras. Ese tipo tuvo todo el manejo de inversiones en barcos para la exportación de guano, de mierda, de los guanos de Chile para Alemania. A finales de 1700 existió una guerra en el sur. Esa guerra se llamó la Guerra del Pacífico, búsquenla. También la guerra se llama la Guerra del Salitre. Era una guerra por la mierda de pato, para exportar. Y se llama, todo esto todavía se exporta, se llama la Guerra del Guano. Duró 4 años. Donde los ingleses modifican totalmente el precio y la mafia por apoderarse de la exportación de minas de guano, de las grandes minas de guano marítimas, de los patos, de los pelícanos y todo. Hoy existe todavía eso, es donde se exporta, es riquísimo, son minas fósiles. Entonces hay una guerra, y se llamó también la Guerra del Centavo. En esa época los bolivianos reclamaban, porque son grandes minas también que hay entre esas fronteras, entonces los bolivianos reclamaban 1 centavo más, y se llama la Guerra del Centavo. Y eso genera una guerra de chilenos contra bolivianos. Y los bolivianos se sienten la cosa y se retiran. Chile toma poder de todas las estructuras de la posición de guano e invade Perú. Y los peruanos también se enfurecen, y ahí la pelea del guano. Dura casi 4 años la pelea de mierda, por mierda. Y se hace un banco y una bolsa mundial del guano. Yo tengo fotografías de cheques y de acciones de mierda, de guano, acciones de guano. Hay que estudiar la historia para que usted entienda lo que es agricultura industrial. Y este tipo, Justo Pionelli, él descubre que en las plantas, en algunos momentos, prevalecen la presencia de 3 elementos, pero no dice que son los más importantes. Y él dice que en gran cantidad aparecen nitrógeno, fósforo y potasio en algunos momentos en la planta, pero no dice que son los más importantes. Entonces los alemanes van recogiendo todo esto, y cuando después de por Segunda Gran Guerra, y después de que los alemanes sintetizan el nitrógeno atmosférico y se independizan del guano, y después los ingleses bloquean las Malvinas y los pasajes de barcos, y es una pelea por fertilización y el nitrógeno. Alemania hace 2 grandes guerras por dominar el mundo, en una grande guerra de los grandes por el mundo, no era guerra mundial, porque todos los idiotas en la universidad, en los colegios aprenden que guerra mundial, pendejo, no era guerra mundial, era pelea de los grandes por el mundo. No era guerra mundial, ¿no? Era pelea de grandes por poder hacer el mundo. Pero a uno le echan el cuento de guerra mundial y así todos los idiotas andan repitiendo, ella es la guerra mundial, pendejo. No había guerra mundial, era guerra de los grandes por el mundo. Y entonces, terminados todo eso, pues sobró todo eso. Alemania se independiza. Alemania quería buscar petróleo, Alemania no tiene petróleo. Ojo, la gran guerra se da por el petróleo. Alemania lo que buscaba era petróleo, dominio mundial a partir del petróleo. Busquen, estudien sobre la economía del petróleo alemana. Ella lo que quería era dominio petrolero. No lo consiguió. Ella por eso avanzó mucho en tecnologías de combustibles. No, los cohetes, todos los B-2, todos funcionaban a base de combustible y alcohol a base de papa. ¿No? Lean, hay una película que hicieron los gringos hace mucho tiempo, y esa película se llama Roca, muy antigua, de Sean Connery. Es una toma de la prisión de Alcatraz, donde amenazan con bombas, destruir San Francisco y todo ese cuento. Todos los nombres, y el argumento es real, ¿eh? El argumento de la película es real. Todas las armas que menciona ahí son reales, existían. Y existen todavía. Vean esa película, pero ahora con el concepto de la historia de la química. Y entonces, Justo Pionelli es aprovechado por Segunda Gran Guerra, porque después de las guerras, ¿qué sobra? Explosivos, sobra azufre, sobra carbón, sobra pólvora, sobra fertilizantes, sobra potasio, elemento explosivo, sobran máscaras. En 1916 a 1917, yo les voy a mostrar unas fotografías, vamos a ver si alcanzamos, una conferencia sobre venenos, donde los ingleses son los que inventan la máscara. Los ingleses en 1916-17 elaboraron y fabricaron 35 millones de máscaras para proteger a la gente por los ataques de gases. 35 millones. Entonces, la máscara que hoy los imbéciles de los agrónomos dicen que el campesino debe usar es una máscara que fue inventada no para campesinos, la máscara fue inventada para la guerra.
los overoles, las escafandas, los guantes, las botas, todo el equipo de guerra. Eso termina la guerra, hay que recuperar capital. ¿Qué hacen? Vendemos esto y lo adaptamos. Y entrenamos agrónomos para todo esto. Muy bien. Para vender todo esto para final. Entonces, justo Peón Levi es utilizado porque el argumento de él era que hay 3 elementos. Entonces, está la justificación. Se puede comer veneno, hay que controlar a los más pobres y la solución es NPK. Esto hay que hacerlo a través de una estructura. Y las estructuras para hacer esto son preparar imbéciles en extensión rural. Y Chapingo preparó un mundo de extensionistas. Apéndices, extensión, no funciona. Una extensión es una cuerda. Entonces, le daban cuerda y el extensionista iba allá y con una cuerda que conectaba dándole cuerda aquí y una imposición. Y los extensionistas impusieron el paquete de la Revolución Verde a los campesinos, con mentiras, con engaños y todo eso. Después surgen los centros de investigación internacional, entre ellos el CIMIT. Es un centro de acopio para la agricultura petrolera de Rockefeller, que necesitaba vender petróleo. El dueño del petróleo en el mundo necesita vender petróleo. Y entonces inmediatamente se montan los centros de investigación internacional que los acopian y se roban los principios de Babilón, de los centros internacionales de la mayor biodiversidad del planeta. Y la biodiversidad del planeta consiste en recoger todas las semillas, centralizarlas, volverlas dependientes, soltar pocas y vender el paquete tecnológico con la Fundación Rockefeller para vender petróleo. No, el esquema fue montado y Chapingo se prestó para todo eso. Rockefeller reinaba allí, reina todavía. Después viene el proceso de educación. Hay que montar estructuras educativas de siervos y montan todas las escuelas. Antiguamente se llamaban escuelas de agricultura. ¿A partir de cuándo pasan a llamarse ingeniería agronómica? Es interesante, ¿no? Son agrónomos, pero ni siquiera saben cómo se surge la ingeniería agronómica. Pero les gustan los títulos, ¿no? Son ingelices. Muy bien. Entonces, esa extensión rural es una tecnología impuesta, impositiva. Es una nutrición monolítica, totalmente de NPK, y hay una corrupción académica. Las industrias van a actuar directamente en la corrupción académica con profesores y departamentos. Entonces forman departamento de entomología altamente venenero, departamento de fruticultura, ni se diga, departamento de olericultura, de hortalizas o de tomateros, altamente, y crea departamentos dependientes totalmente de corrupción, totalmente para investigación de venenos en estos departamentos. Y se forman los departamentos de consumo de veneno. Son profesores que le dan doctorado, le dan todo pago por la industria. Y en sus oficinas de entomología tienen un reloj grande de la Bayer que marca la hora para ellos. Y estos profesores andan paseando en sus agendas y todo eso. Y así es la realidad. Y existen los visitantes de la industria presionando. Y hay una corrupción académica enorme. Los departamentos están llenos de propaganda. Inclusive utilizan toda la parte de la prostitución y degeneración con almanaques de mujeres haciendo propaganda de veneno. Eso es muy común, ¿eh? La industria explotando y haciendo la imagen de la mujer como una persona para vender veneno. Mujeres de diferentes formas, vestidas y todo, encima de recipientes de veneno. Y con eso corrompieron totalmente, ¿no? La dignidad y todo, son altamente corruptos. Y estos profesores con sus afiches de mujeres sentadas en recipientes de veneno. Así es sencillo, todo es una corrupción enorme. Y entonces, al frente de todo eso. Y estos profesores reciben constantemente visitantes de la industria. Entonces están ahí sentados y dice el profesor, oh profesor, ¿cómo le va? Muy bien. Entonces aquí, profesor, nuestra empresa ha lanzado un nuevo producto. Y aquí nuestro nuevo producto se llama tal, esto, y cómo continúa su esposa, y cómo ha pensado, cesariana o parto natural. Nosotros tenemos un convenio con una empresa de salud, y ponemos un convenio y podemos colaborar para la cesárea de su esposa, ¿no? Bueno, profesor, como le continúa diciendo, aquí tengo un nuevo producto, eso se llama mata todo, ¿no? Inclusive si usted se descuida, muere también. Y este producto lo estamos lanzando y todo. Hemos mandado a confeccionar esta agenda con letras doradas y le pertenece a usted también, y muy bien. El próximo año vamos a tener una investigación y un concurso y vamos a presentar en Cartagena de Indias el primer congreso sobre el lanzamiento de nuestro nuevo producto.
En el paquete incluye, usted puede ir, presentar un paper sobre la investigación de nuestro producto que le estamos entregando, y aquí a su esposa ya salió del embarazo, y estamos haciendo 3 días extras para un turismo para las esposas de nuestros invitados. Y usted podrá llevar a su esposa, y habrá unas 2 noches donde usted se escapará con nosotros. Y su esposa hará un tour por Cartagena de Indias, y todo es muy bonito, la ciudad y todo, y usted está considerado para eso. Por eso usted es un excelente investigador de la universidad, y entonces nos recuerda mucho, porque usted hizo una buena investigación del producto anterior, y fue un éxito, profesor. No, se recuerda y todo, que le dimos unas correas y todo, todavía las usa, están viejitas, las hemos renovado. No, profesor, ¿y cómo está la correa que le mandamos a hacer de pita, cerca cerca de Acapulco, por ahí hay un pueblo que se llama Ardeo Gordo, y el productor todavía hace esas personalizadas, le vamos a mandar a hacer una correa de pita, y las botas con cuero de avestruz, ¿cómo están? Muy bien, también tenemos tenemos un uniforme para usted, perfecto, profesor. Hemos lanzado también un perfume también de nuestra empresa, tenemos vínculo también, y profesor, pues, no lleve a mal, eso son cosas que nuestra empresa está comprometida con todo, ¿no? Su orgullo, todo muy bien. Profesor, ¿cómo le parece que también tenemos un teléfono celular? Este teléfono celular también es para que usted se comunique constantemente con nosotros, no anda ahí pendejeando con nosotros, ¿no? Este es un Samsung, yo no sé X, yo no sé qué, y mire, inclusive ya está pago por todo un año, ya tiene crédito, usted aprieta aquí y se comunica directamente a nuestro departamento de promoción y todo. Cualquier emergencia, usted aprieta ahí y recibe comunicación y todo. Cualquier emergencia de toxicología, desconfianza, estamos con las puertas abiertas. Esto también le pertenece a usted. Muy bien, ¿y cómo anda su computador? Hace 2 años le dimos ese computador. Profesor, le estamos renovando también el computador. Tenemos aquí también un computador para usted, ¿no? Y aquí tenemos un programa, ¿no? Y tenemos una tablet de cel preparada para usted. Usted no necesita que te aprieta la tecla y aparece todos los beneficios de nuestro producto. Entonces, ese ya lo puede descartar, se lo puede dar a un estudiante ahí que se destaque ahí con nuestro veneno. Regalen ese computador y usted se queda con este computador nuevo, también hace parte de todo eso. Este llaverito también hace parte de nuestra empresa, ¿no? Muy bien. Usted sabe que estamos para apoyarlo en todo eso. Hemos hecho un convenio con una concesionaria de carros. ¿Cómo anda usted el carro? Todavía tiene aquel carro, aquel bochito, todo eso. Está mandado a recoger. Eso en México ya no se usa, Volkswagen no. Es una vergüenza usted andar con un carro de eso. Por favor, eso mándelo a la chatarrización y todo. Y tenemos unas cuotas que hemos hecho y todo, que estamos haciendo un crédito y todo, y usted puede consultar al cliente, diga que va en nuestra parte, no llegue a mal, eso no hace parte, lo que consideramos a usted todo. Entonces usted puede, vamos a ver cómo pagamos la cuota inicial de eso ahí. Profesor, ¿y cómo anda sus créditos? Mira, hemos mandado a convencionar unas tarjetas de crédito especializadas para usted, profesor. Entonces, esas tarjetas de crédito, por aquí todavía me queda alguna, ¿no? Me queda alguna. Y, ¿no? Esto, vamos a ver. Esta es de otro profesor que me pertenece, aquí tengo esta. Esta tarjeta de crédito, mira, eso es cosa entre nosotros, eso no es para todos, no es para todos. Esta tarjeta le da el derecho a utilizar una cuota de $2,000 por mes por la investigación que usted está haciendo. Esto no es soborno ni nada, es una cosa entre nosotros. No, eso sabemos el esfuerzo, usted va a gastar más gasolina para ir al campo, no, es un auxilio de transporte, un auxilio. Esta tarjeta, le vamos a dar la clave y todo eso, personalizada, se la estamos renovando cada semestre. Por favor, no exceda los $2,000, los $2,000, ¿no? Pero aquí también tiene la tarjeta y todo eso. Muy bien, profesor. Me olvidaba decirle. Profesor, sobre ese producto le van a preguntar esto. Entonces, mire, aquí están las preguntas que le van a hacer. Entonces, no se olviden, son las preguntas que ya le van a hacer sobre nuestro producto. Aquí también están estas. Muy bien. ¿Nos vemos? Profesor, me olvidaba decirle. Qué pena molestarlo nuevamente, me olvidé decirle. Esas son las preguntas que le van a hacer de nuestro producto. Estas son las respuestas que usted tiene que dar de nuestro producto. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. No se olvide del pasaje a Cartagena que queda pendiente. Me confirma la fecha, a ver cómo la disponibilidad de su esposa. Es así que funciona toda esta prostitución dentro de la universidad y el tipo queda maravillado, ¿no?
maravillado con computador, renovación de equipo, todo. O sea, los compran, los venden, tienen precio. Eso era una ilusión, ¿eh? Pues ese es el espectáculo y ese es el teatro de toda esta gente y todas estas mafias. Lo mismo sucede con la medicina, la misma cosa. Los visitantes con la medicina y todo. Yo fui a hacerme un check-up de un ojo, ahora hace poco, hace 15 días en Colombia. Al frente de mí había un mundo de gente y yo dije, ve qué interesante, el médico tiene... No eran 15 visitadores médicos. 15 visitadores médicos. Se peleaban quién era el primer vallito. 15 visitadores médicos. Y todos ya con su tablet, con su producto allí, todos así, miren. Esperando que lo llamaban, todos así listicos, miren. Eso es un escándalo, eso no tiene nombre todo eso. No tiene madre, mejor dicho. Entonces, la corrupción académica es enorme. Eso no existe en México posiblemente, ¿no? Y automáticamente un sometimiento del país. Los países son sometidos a este paquete. Es un paquete de la agroindustria. Este paquete es un paquete que se da posguerra. El paquete de la Revolución Verde y todo se monta posguerra, porque hay que acabar con todo eso. Políticas de regeneración capital, posguerra, ¿por qué? Porque hay recuperación de hay que regenerar capital. Yo invertí en tanques de guerra. Termina la guerra, ¿qué hago con los tanques? Yo tengo que recuperar capital. ¿Por qué? Porque invertí en eso. ¿Y cómo hago? Transformo el motor del tanque de guerra en un tractor más potente. Y creo la cátedra de ingeniería mecánica. Al vincular la ingeniería y los tractores mecánica, surge el imbécil con título ingeniero agrónomo. Antes no era ingeniero agrónomo, antes era agrónomo. Y era inclusive perito. Surge la ingeniería agronómica en función de la incorporación de la mecanización posguerra. Qué interesante, ¿no? Porque tengo que vender máquinas. Entonces incorporo a John Deere, Massey Ferguson, Ford, todo eso ya vendo petróleo, vendo máquinas. Entonces viene política de regeneración totalmente de capital. Para esto tengo que vincularme con tres estructuras globales. Tres estructuras globales. Una, Banco Mundial. Surge el Banco Mundial para los créditos, para todo, ¿no? Sí. Te traemos el paquete, te traemos la máquina y vamos a subsidiar tu universidad, el paquete, las máquinas y las hacemos. Y nuestra fundación bellísima, nuestra vecina fundación Rockefeller, y aquí se llamaba Roquemets. ¡Ay, llegó Roquito, Roquemets! Y se le paseaba Roquemets. El primer convenio, inicios de la década del 40, y donde se hace una semilla y se trae una semilla altamente agrodependiente. Y México ahora firma ese contrato con Rockefeller. Dependencia de semillas y Chapingo, pues próspera, ¿no? Y ahí llega todas esas cosas de corrupción académica. Y surge la gran prostituta y ONG del Banco Mundial. Naciones Unidas es una ONG del Banco Mundial. Es una ONG grandota. Y la gente come cuento de Naciones Unidas. Y mientras que come cuento de Naciones Unidas, los cascos azules de Naciones Unidas violan y violaban durante la guerra en El Salvador y Nicaragua las niñas salvadoreñas. Las violan, las violaban. Es casco azul, ¿no? Es de Naciones Unidas. El incremento de prostitución con esta gente enorme. Todos estos militares. Entonces, Naciones Unidas, subsidiada también por la industria, también se vincula a esto. Entonces se forma el trinomio, ¿no? Banco Mundial para financiar el paquete, Fundación Recoger injerencia directamente en los países, y Naciones Unidas justificando que se puede comer veneno con la Organización Mundial de la Salud, y surge la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, que lo único que hace es estadísticas, cifras, y dice que hay hambre en el mundo. Y el mayor orgasmo de un agrónomo es querer trabajar con la FAO. Ay, yo trabajo con la FAO. Muy bien. Entonces se monta toda una política totalmente de insumos. Insumos. Esa política de insumos es una política química, de genética y mecanización. Pues ahora esa política de insumos, ¿qué son? Agricultura, de venenos, de NPK y la justificación. Hambruna, hay hambre. Entonces la gente la asustan. Si no usas el paquete, vas a pasar hambre y no va a haber producción de alimentos. Y asustan a la gente con el hambre. Y siempre discusionan en la universidad del hambre. Que es que la universidad es necesaria porque el hambre, que yo no sé qué, los campesinos, el hambre. Pues, puta, siempre más de 50 años hablando del hambre.
Y siempre el mismo discurso, el mismo cuento y vendiendo lo mismo. Entonces, todos estos insumos vienen de una matriz tecnológica totalmente de energía fósil. ¿Qué significa? 80% de la agricultura depende totalmente del petróleo, y el petróleo se agota. No se acaba, se agota, que es diferente. Porque el petróleo no se va a acabar. Va a llegar el momento en que no es viable sacar petróleo, pero petróleo va a haber. Petróleo es 80% de la agricultura industrial totalmente petrolera. Donde 40% de este 80% es insumo transformado y el otro 40% es petróleo consumido directamente en combustible. Entonces esa agricultura viene montada con un 80% de dependencia. Viene entonces la discusión de energía fósil y la industria dice, no, no hay problema. Y ahora viene, entonces se elimina la energía fósil y dice, no hay problema. Y ahora viene, más triste, bioinsumos. Hay que transformar alimentos en biocombustibles. La misma cosa. Y entonces, para llenar un tanque de gasolina, con bioinsumos yo tengo que consumir 367 kilos de maíz para obtener 50 litros de combustible para un carro andar. Pero no decís que hay hambre, ¿por qué no le das los 367 kilos de maíz a un niño? ¿Por qué lo tienes que convertir para biocombustibles? Si la conversión energética es errada. Yo tengo que utilizar más de 7 unidades de energía para obtener 1 kilocaloría para andar un carro. Lo mejor es dársela a un niño. Entonces comida no es para biocombustibles, comida es para la gente. No dice que hay hambre. ¿Y para qué va a ser biocombustibles? Ah, ahora sí hay comida para hacer biocombustible. Esa es la lógica de ese paquete enfermo. Entonces aparece la matriz tecnológica. Al aparecer la matriz tecnológica nos hacen creer que el petróleo ya no es necesario y entonces surgen ahora agrocombustibles. Y ahí los gobiernos ajustan agrocombustibles y comienzan a subsidiar agrocombustibles. Porque necesitan vender ahora maíz para hacer etanol, producir esto, caña de azúcar, producir alcohol y todas estas cosas. ¿Quién? La grande agroindustria, que ha tenido su tierra por tierra arrasada, fuego y sangre. Los grandes latifundios de las tierras de agrocombustibles son tierras arrasadas, a fuego y sangre, expulsión campesina. Entonces, hay que hacer cosas que se llaman leyes, reglamentos y certificaciones para proteger políticas de agrocombustibles. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Leyes, reglamentos y certificaciones. Y dan certificado de ISO, yo no sé qué y todo, y esos inventos que les meten a ustedes. Universidad ISO de Universidad de Puebla y les dan un mundo de cosas y colocan unas placotas grandes del tamaño de ese panel solar. ¿No? Certificado ISO y comen cuento y certificado y certificado. No, y el certificado humano del profesor, ¿quién lo da? El certificado de actualización del profesor, ¿quién lo da? ¿El profesor tiene certificado ISO de sensibilidad humana? Por lo tanto, el Estado se transforma en servidumbre de ese paquete. El Estado es servidumbre, está al servicio, servidumbre. Muy bien. Esto lleva entonces a una aparente renovación. Y una aparente renovación ahora se llama agricultura orgánica industrial. ¿Y creen que va a solucionar? No. ¿Y por qué no va a solucionar? Porque en estas universidades, no el caso de Puebla, sino en Colombia y en Brasil, creen que agricultura y agroecología es sustituir insumos. Mira, antes te mataba a tiros, ahora te mata a puñaladas. Mira, ya cambió la manera de matar. O sea, lo único que hacen estas instituciones es cambiar la manera de joder, de matar. Mira, antes se mataba con veneno un insecto, ahora lo mato biológicamente. O sea, de cualquier manera matas, ¿no? Agricultura orgánica no es sustitución de insumos. Entonces llega y me dice la gente, no, Jairo, usted es muy radical. Pues es que es muy sencillo. Yo tengo una planta, yo tengo un insecto, y si viene el insecto, entonces antes le aplicaba veneno y el insecto desaparecía. Ahora el profesor dice, no, ya buenas prácticas agrícolas. Buenas prácticas agrícolas. No, tenemos un control biológico y ahora lo mato. ¿No sería más sano preguntar qué es lo que la planta le ofrece al insecto para que llegue? O sea, no hay que matar al insecto, hay que hablar con el insecto. Oye, ¿qué buscas en la planta? Planta, ¿qué le estás dando al insecto?
Y entonces yo corto la relación entre insecto y planta. La relación, el mejor control para un insecto es cortar las relaciones de nutrición entre insecto y planta. Lo que hace con que un insecto llegue a una planta son relaciones nutricionales. ¿Para qué matarlo? Estudie las relaciones nutricionales insecto y planta. Y si usted conoce las relaciones nutricionales entre insecto y planta, usted corta y el insecto ya no puede llegar porque la planta ya no le da nutrición. Es más sano estudiar las relaciones nutricionales de dependencia entre insectos y plantas y no cambiar la manera de matar. Es la misma cosa que cuando encuentras un ingeniero agrónomo, cuando encuentra a la esposa con otro en el sofá. ¿Sabe qué hace este cabrón? Vende el sofá. Esos son agrónomos colombianos y brasileños. Un agrónomo que encuentra a la esposa con otro en el sofá y vende el sofá. Claro, para comprar otro y darle más comodidad, ¿no? Entonces, eso no es agricultura, es una agricultura de sustitución. Esta agricultura trae simplemente insumos y esto se transforma ahora en extensión rural. ¿Y cuál es extensión rural? Ahora son las ONGs que les toca aquí hablar de agricultura orgánica. Y se transforma un ONEísmo en agricultura orgánica y el Estado quita la responsabilidad y son las ONG sin ningún compromiso social y trabajan a destajo por contratos de 6 meses y hacen el extensionismo ahora de la agricultura orgánica y el Estado se hace a un lado y ahora la ONG es que tiene que hablar del otro lado. Entonces la utilización. Las ONGs fueron financiadas en gran parte del capital, en el fondo salió el Banco Mundial. Interesante, el Banco Mundial, por debajo de cuerda, inyectó dinero para las ONGs. Hoy se calcula que más del 70% de las cooperaciones mundiales para la ONG era dinero financiado por el Banco Mundial. Claro, para quitarse responsabilidades sociales de contratación de gente. Y tú vas y promueves, y la responsabilidad es tuya. Entonces tú me limpias el terreno. Hay una educación, un nuevo mercado, y se llama Centro Agrotecnológico. Y surgen posgrados en agroecología por todos lados. Y ahora cualquier puerta de garaje se transforma en agroecología, posgrado en prepa, agroecología y todo el mundo. Y vio esto, y todo es bio. Y ahora se elimina la palabra de agricultura. Y ahora es todo bioagronegocio, como se llama en Sinaloa la universidad. Universidad de bioagronegocio se llama. La NARRO también bioagronegocio. Todo, y agricultura desaparece, todo ahora es negocio. Y entonces ahora es todo un nuevo mercado, nuevas carreras, nuevo doctorado. La misma cosa, es la misma cosa. Investigación, réplicas demostrativas, la misma cosita, la misma materia, la misma maceta, puerta, y ahora con 20 gramitos de bocachi, con 40 esto, y entonces estadísticamente no es significativo. Ahora vamos a experimentar con biofertilizante, mierda de vaca comparado con microorganismos, no es significativo, esa misma mierda, la misma estadística, la misma cosa. Lo único que cambia es el insumo. El insumo es lo único que cambia. Ah, y el saco del profesor. Ah, y el cuaderno mugroso con el cual enseñó a aplicar veneno 20 años. Como ya le faltan 5 años al profesor para pensionarse, ahora tiene que modernizarse para ganar 2 puntos en el currículum, diciendo, porque si yo tengo 2 puntos más en el currículum y todo, y eso yo me puedo pensionar más alto, ¿no? Y si yo presento otro trabajito de agricultura orgánica, me pensiono más alto. Y si presento esto y hago una investigación y todo, y ahora nuevamente ocupando espacios de esa forma. Eso no es agricultura. Esta agricultura orgánica se hace mediante un control del Estado, donde el Estado, su función es perseguir, fiscalizar y obedecer. Por lo tanto, la función del Estado es joder. Esta agricultura de certificación y todo, ahora el Estado ¿qué hace? Registrar productos de la industria y fiscalizar y certificar. No hace más. ¿Quiénes certifican? Los mismos que certificaban veneno, los mismos. Porque el Estado no va a echar a toda esta gente ni nada, sino que dicen, mira, ahora el cuento es no registrar veneno, ahora es registrar insumos. Y ya sé, ¿no? ¿Y cómo está mi bioinsumo? Tengo un producto llamado humus. ¿Y cómo estamos? Es muy bueno. Y tengo otro líquido que se llama ducha de lombriz. Yo baño las lombrices, las coloco en un recipiente y vendo ducha de lombriz. Y yo digo que es ácido fúlvico. Y por si las moscas, decía Cantinflas,
Por si las moscas, a cada 1000 litros de ese producto que yo vendo, le coloco 6 kilogramos de urea. Es por si las moscas, Jairo. Así me decía un empresario: Jairo, lo que pasa es que yo, para tener seguridad en mi producto, para que llegue el carro tanque de 3.000 litros a Sinaloa, me lo están comprando muy bien, me lo están comprando muy bien, y funciona, Jairo. Sí, funciona. Pero por cada 1000 litros le coloco 6 kilogramos de urea. Es por si falla, ¿no? Entonces la urea entra a reforzar. Pues no hay problema, no hay problema. Lucha de lombriz vendida como fertilizante, entre comillas, mejorado con fertilizante nitrogenado. ¿Qué tal el negocio? Ahí está certificado, tengo sello todavía, tengo sello. Y tengo el programa ahí, estoy ahora haciendo, inclusive el sistema kosher también, todo eso. Tiene un mundo de sellos, un mundo de sellos. Y eso tiene sellos, los sellos son comprables y todo. Hay gente que manda a hacer los sellos y simplemente los colocan. Tengo unas mafias enormes. Por lo tanto, ahora el nuevo proyecto se llama biocolonización. Biocolonización de estudiantes, biocolonización del mercado, una colonia nuevamente. Son feudos nuevamente proyectados.